Arruiné mi vida perfecta después de que mi esposo descubrió que lo engañaba con un compañero de trabajo, y ahora, 8 años después, estoy completamente sola y mis hijos me desprecian profundamente. A veces miro hacia atrás y me pregunto en qué momento exacto comencé a destruir mi propia vida. No había señales obvias, ningún gran cambio repentino, pero el proceso se puso en marcha de forma lenta, casi imperceptible, hasta que un día me encontré mirando las ruinas de lo que solía ser mi vida. Mi esposo, Ilaiche, era todo lo que una mujer podía desear. Fuerte, amable, dedicado y amoroso. Habíamos estado casados por 18 años, construyendo una vida que muchas de mis amigas envidiaban. Ilaiche tenía un buen trabajo como gerente de proyectos en una empresa de construcción, y aunque no éramos ricos, nunca nos faltaba nada. Él se aseguraba de que todo estuviera en orden, desde las reparaciones de la casa hasta las noches de cine familiar que los niños adoraban. Nuestros hijos eran nuestra mayor bendición. Olivia, la mayor, era una adolescente brillante y testaruda de 17 años. Mateo, de 15, era reservado pero protector con sus hermanas, mientras que Luna, la más pequeña, con solo 12 años, era la niña de los ojos de Ilaiche. Juntos, formábamos la imagen de una familia perfecta en las afueras de Seattle. Yo trabajaba como asistente administrativa en una pequeña firma de diseño de interiores. Aunque mi trabajo no era apasionante, me daba un propósito fuera del hogar. Tenía compañeros de oficina agradables, un horario razonable y un jefe que siempre valoraba mis esfuerzos. Mi rutina era tranquila y predecible, algo que en ese momento parecía ideal. Sin embargo, en el fondo, algo dentro de mí había comenzado a desmoronarse. La monotonía de la vida diaria, combinada con mis propias inseguridades, comenzó a abrir grietas en mi percepción de lo que tenía. Me miraba en el espejo y solo veía a una mujer cansada, atrapada en la rutina de ser madre y esposa. No importaba cuántas veces Ilaiche me dijera que era hermosa, yo no podía creerle. Me sentía invisible, no por culpa de él, sino por mis propios demonios internos. Fue en el trabajo donde todo cambió. Máxime era un diseñador recién contratado, recién llegado de Nueva York. Era carismático, encantador y seguro de sí mismo, con una actitud que parecía iluminar cualquier habitación. Al principio, no lo vi más que como un colega agradable. Pero Máxime tenía una habilidad especial para hacer que todos se sintieran especiales, y yo no fui la excepción. Comenzamos a hablar durante las pausas del café, y pronto nuestras conversaciones se volvieron más largas y más personales. Él me preguntaba sobre mis sueños, sobre lo que quería en la vida, y me escuchaba con una intensidad que me hacía sentir importante. No era algo que Ilaiche no hiciera, pero la novedad de la atención de Máxime era embriagadora. Al principio, me decía a mí misma que no estaba haciendo nada malo, que era solo una amistad. Pero con cada conversación, con cada pequeño halago, me encontraba esperando con más ansias verlo al día siguiente. La culpa comenzó a acecharme, pero la ignoré. Ilaiche, ajeno a lo que estaba pasando, seguía siendo el esposo amoroso de siempre. Me traía flores sin motivo, me dejaba notas en la cocina y hacía lo posible por recordarme cuánto me amaba. En lugar de apreciar sus esfuerzos, me encontré irritada por ellos. Comencé a comparar cada pequeño detalle de nuestra relación con la emoción que sentía al estar cerca de Máxime. No era justo para Ilaiche, pero en ese momento, no podía verlo. Un día, Máxime me invitó a almorzar fuera de la oficina. Era una invitación casual, o al menos así lo presenté en mi mente. Nos sentamos en un pequeño café a unas cuadras del trabajo, y durante esa hora, me di cuenta de que había cruzado una línea. Él me miraba de una manera que nadie más lo hacía, y aunque mi anillo de bodas brillaba claramente en mi dedo, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su interés. Esa noche, en casa, Ilaiche había preparado una cena especial. Me miró con amor, como siempre lo hacía, y me dijo, ¿sabes? Me siento tan afortunado de tenerte en mi vida. Debería haber sido un momento lleno de ternura, pero en lugar de sentirme agradecida, sentí una punzada de resentimiento. No entendía de dónde venía esa sensación, pero ahora sé que estaba proyectando mi propia confusión y culpa sobre él. Durante semanas, mi relación con Máxime continuó evolucionando. No había sucedido nada físico todavía, pero nuestras conversaciones se habían vuelto mucho más íntimas. Me encontraba mintiendo a Ilaiche sobre pequeños detalles, como por qué llegaba tarde o con quién almorzaba. Cada mentira me pesaba, pero no lo suficiente como para detenerme. El punto de no retorno llegó una tarde lluviosa en octubre. Máxime me invitó a su apartamento para revisar unos diseños. Sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba arriesgando, pero algo dentro de mí me empujó a ir. Entré en ese apartamento sabiendo que no saldría siendo la misma persona. Esa noche, cuando regresé a casa, Ilaiche estaba en la sala jugando videojuegos con Mateo. Me sonrió y me preguntó cómo había estado mi día. Lo miré, incapaz de responder, y me sentí como la peor persona del mundo. Pero en lugar de confesar, sonreí y le dije que todo había sido normal. Los días que siguieron a esa primera tarde en el apartamento de Máxime fueron una mezcla de culpa y adrenalina. Por un lado,
Me sentía horrible cada vez que veía a Ilaiche o a mis hijos. Cada gesto de cariño de parte de mi esposo era como un recordatorio constante de mi traición, un puñal que se clavaba más hondo cada vez. Pero por otro lado, no podía negar la emoción que sentía cuando estaba con Máxime. Era una especie de euforia, un escape de la monotonía, algo que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Máxime sabía exactamente qué decir, cómo mirarme, cómo hacerme sentir deseada. A diferencia de Ilaiche, que siempre había sido directo y predecible, Máxime era un enigma. Había algo emocionante en su imprevisibilidad, en su capacidad de hacer que incluso lo más trivial pareciera interesante. Me convencí a mí misma de que no estaba haciendo daño a nadie porque Ilaiche no sabía nada. Pensaba que mientras mantuviera todo en secreto, no habría consecuencia. Sin embargo, las mentiras comenzaron a acumularse. Primero eran pequeñas excusas: tengo que quedarme tarde en la oficina, voy a una reunión con los clientes. Luego se convirtieron en historias más elaboradas. Inventaba proyectos inexistentes, usaba a mis amigas como coartadas sin que ellas lo supieran, y me aseguraba de borrar cualquier rastro de Máxime de mi teléfono. La duplicidad era agotadora, pero el miedo a ser descubierta hacía que prestara atención a cada detalle. En casa, las cosas empezaron a cambiar. Ilaiche era perspicaz, siempre había tenido una habilidad especial para leer mis emociones. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, me miró fijamente y dijo: ¿estás bien? Siento que últimamente estás un poco distante. Su preocupación genuina me desarmó, y por un segundo consideré decirle la verdad. Pero el pánico se apoderó de mí, y solo asentí, diciendo: sí, solo estoy estresada con el trabajo. A pesar de sus intentos de acercarse, comencé a alejarme más. Cada vez que me tocaba o me abrazaba, sentía una oleada de culpa que se transformaba en irritación. No era culpa de él, pero en mi mente, buscaba razones para justificar lo que estaba haciendo. Comenzaba a fijarme en sus defectos, por pequeños que fueran. Si dejaba los calcetines tirados o olvidaba llenar el tanque del auto, lo usaba como excusa para convencerme de que no era un esposo perfecto, de que quizá merecía lo que estaba haciendo. Mis hijos también notaron el cambio. Olivia, siempre perceptiva, me preguntó una noche mientras lavábamos los platos juntas: mamá, ¿estás bien? Has estado actuando raro. Me quedé paralizada, sin saber cómo responder. Olivia tenía esa manera de mirarme como si pudiera ver a través de mí, y por un momento, pensé que sabía lo que estaba pasando. Pero solo le sonreí y le dije que estaba cansada. Ella no pareció convencida, pero no insistió. La situación alcanzó un punto crítico cuando Máxime comenzó a presionarme para que pasáramos más tiempo juntos. Hasta entonces, habíamos mantenido nuestra relación en encuentros fugaces después del trabajo o durante almuerzos largos. Pero ahora quería más. ¿Por qué no pasamos un fin de semana juntos?, me sugirió una tarde mientras compartíamos un café en su apartamento. La idea me asustó, pero también me emocionó. Pensar en pasar un fin de semana lejos de todo, lejos de Ilaiche y los niños, era tentador. Sin embargo, sabía que sería casi imposible de justificar. Para mi sorpresa, la oportunidad se presentó sola. Ilaiche mencionó que tenía un viaje de trabajo a Portland durante el fin de semana, algo que no ocurría con frecuencia. Me dijo que llevaría a Mateo y a Luna con él para que pudieran visitar un museo que les interesaba, dejando a Olivia y a mí solas en casa. En lugar de ver esto como una oportunidad para conectar con mi hija mayor, lo vi como una excusa perfecta para estar con Máxime. Cuando llegó el viernes, Ilaiche me dio un beso rápido antes de salir con los niños. Te amo, me dijo, con esa mirada cálida que siempre me había derretido. Yo respondí automáticamente, pero mi mente ya estaba en otra parte, planeando mi encuentro con Máxime. El fin de semana pasó en un suspiro. Máxime y yo nos alojamos en un pequeño hotel boutique en el centro de Seattle. Era todo lo que había imaginado: romántico, emocionante, lleno de momentos que parecían sacados de una película. Por un tiempo, me permití olvidar todo lo demás. Olvidé a Ilaiche, a mis hijos, incluso a mí misma. Era como si estuviera viviendo una vida completamente diferente, una en la que no existían consecuencias. Sin embargo, esa ilusión se desmoronó tan pronto como regresé a casa. Olivia me estaba esperando en la sala, con una expresión que no pude descifrar de inmediato. ¿Dónde estabas?, me preguntó, cruzándose de brazos. La pregunta me tomó por sorpresa, pero rápidamente inventé una excusa sobre una reunión con unas amigas. Ella no pareció convencida, pero no insistió. En ese momento, no me di cuenta de que había plantado una semilla de duda en su mente. A medida que las semanas pasaban, las cosas en casa comenzaron a deteriorarse aún más. Ilaiche intentaba desesperadamente mantener nuestra relación, pero yo seguía alejándome. Mis hijos se volvían cada vez más reservados conmigo, especialmente Olivia, quien ya casi no hablaba conmigo. Máxime, por su parte, comenzaba a ser más demandante, y yo empezaba a sentir el peso de la doble vida que estaba llevando. El día que todo se desmoronó comenzó como cualquier otro, pero terminó siendo el punto de no retorno. No puedo olvidar ni un solo detalle, por más que lo intente.
Todavía me persiguen las imágenes, las palabras, los sonidos de ese día. Hasta ahora, no entiendo cómo pude ser tan ciega, tan arrogante, al pensar que podía mantener todo en secreto. Era un viernes lluvioso de noviembre. Y Laiche estaba emocionado porque, según me dijo, tenía un pequeño plan sorpresa para el fin de semana. Me había comentado algo sobre un almuerzo especial y una posible escapada a una cabaña en las montañas. Yo asentí, fingiendo entusiasmo, pero en mi mente ya estaba ideando una manera de cancelar. Maxi me había insistido en que nos viéramos esa tarde, y aunque sabía que arriesgaba demasiado, no podía resistirme. Los niños estaban en la escuela, y Laiche había salido temprano de la casa, diciéndome que tenía que arreglar unos detalles. Aproveché el momento para arreglarme, no de la manera casual que solía hacerlo para Laiche, sino con una intención más evidente. Me puse un vestido que sabía que Maxi me apreciaría y me dirigí a su apartamento, justificándome con una mentira habitual: tengo una reunión larga en la oficina. Lo que no sabía era que Laiche había regresado temprano a casa. Él, siempre tan atento y perspicaz, había comenzado a notar mis ausencias y mi comportamiento distante. No me lo había dicho directamente, pero más tarde supe que llevaba semanas sospechando algo. Había intentado confrontarme en varias ocasiones, pero yo lo había evadido con excusas y pequeñas mentiras que, al parecer, no lo habían convencido. Mientras yo estaba en el apartamento de Máxime, disfrutando de un momento que ahora desearía no haber vivido jamás, Laiche llegó al trabajo para llevarme un almuerzo sorpresa. Había comprado mi comida favorita y esperaba que pudiéramos compartir un rato juntos antes de que empezara mi reunión. Pero cuando llegó a la oficina, mi asistente le dijo que no estaba allí. Salió temprano, dijo ella, sin saber el daño que esas palabras causarían. Laiche, siempre meticuloso y calculador, decidió no llamarme. En lugar de eso, comenzó a conducir por la ciudad, buscando alguna señal de dónde podría estar. No sé exactamente cómo llegó al apartamento de Máxime, pero creo que una mezcla de intuición y pura suerte lo llevó allí. Estacionó frente al edificio y esperó. Quizá esperaba verme salir sola, quizá no quería enfrentarse a lo que temía. Pero entonces, desde su auto, vio algo que confirmó todas sus sospechas. A través de la ventana, me vio a mí y a Máxime juntos. Recuerdo vagamente el momento en que escuché los golpes en la puerta del apartamento. Fue como si el tiempo se detuviera. Al principio, Máxime y yo pensamos que era un vecino o el repartidor, pero cuando Máxime abrió la puerta, allí estaba Laiche, de pie, empapado por la lluvia, con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de dolor, ira y traición que me perforó el alma. Laiche no dijo una palabra. Entró al apartamento, apartando a Máxime de un empujón, y me miró fijamente. ¿Cómo pudiste? Fue todo lo que dijo al principio. Su voz era baja, temblorosa, cargada de una emoción que no había escuchado antes. Yo estaba paralizada, incapaz de formular una respuesta coherente. Esto es lo que valen nuestros años juntos, esto es lo que valen nuestros hijos, esto es lo que valgo yo, continuó, mientras las lágrimas empezaban a correr por su rostro. Máxime intentó intervenir, diciendo algo como: cálmate, no es lo que piensas. Pero esa fue la gota que colmó el vaso. Laiche se giró hacia él, y en un instante, lo golpeó con una fuerza que nunca imaginé que tuviera. Lo que siguió fue un caos. Máxime intentó defenderse, pero Laiche, impulsado por el dolor y la furia, no se detuvo. Los golpes se sucedieron uno tras otro hasta que Máxime cayó al suelo, inconsciente, con sangre brotando de su nariz y labios. Yo grité, tratando de detener a Laiche, pero cuando intenté acercarme, me apartó bruscamente. Fue entonces cuando lo vi romperse. Se dejó caer al suelo, respirando con dificultad, las lágrimas cayendo sin control. Te di todo, susurró, mirando al vacío. Todo lo que tenía porque. Máxime seguía en el suelo, y yo no sabía qué hacer. Todo lo que podía pensar era en cómo había llegado a este punto, en cómo mi propia ambición y egoísmo habían destruido al hombre que había prometido amar para siempre. Laiche, en un acto que aún me sorprende, sacó su teléfono y marcó el 911. Con la voz rota, le dijo al operador: creo que he hecho algo terrible. Necesito ayuda. Los minutos que siguieron fueron una neblina. La policía llegó rápidamente, acompañada por paramédicos que se llevaron a Máxime. Laiche fue arrestado en ese momento, sin oponer resistencia. Cuando lo esposaron y lo llevaron hacia el auto patrulla, se giró para mirarme una última vez. No había amor en sus ojos, solo vacío. Ese momento me destrozó más que cualquier palabra que hubiera podido decir. Los días después del arresto de Laiche fueron un torbellino de caos y vergüenza. No sé si fue el impacto inmediato de verlo esposado o el repentino silencio en nuestra casa lo que me hizo darme cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Todo lo que una vez fue estable y seguro en mi vida se derrumbó en cuestión de horas, y ahora estaba atrapada bajo los escombros de mis propias decisiones. Esa misma noche, la policía me interrogó. Me pidieron detalles sobre lo ocurrido en el apartamento, y aunque intenté minimizar mi papel en la situación, no había forma de ocultar la verdad.
Fui obligada a admitir que estaba teniendo una relación extramarital con Máxime y que mi esposo había descubierto todo en ese fatídico momento. Las miradas de los oficiales eran una mezcla de lástima y juicio, y cada palabra que salía de mi boca me hacía sentir más expuesta y patética. Máxime fue hospitalizado debido a las lesiones que Ilaiche le había causado. Su cara estaba desfigurada, con fracturas en la mandíbula y el pómulo. Los médicos dijeron que necesitaría cirugía reconstructiva, y no pasó mucho tiempo antes de que su esposa, de la que no sabía nada hasta ese momento, se presentara en la escena. Sí, Máxime estaba casado, y yo no tenía idea. Cuando su esposa, Margaux, me confrontó en el hospital, me miró con un desprecio tan intenso que deseé que la tierra me tragara. «¿Sabías que tiene una hija de 4 años?» fue lo primero que me dijo. Mi corazón se hundió. La vergüenza que ya sentía se multiplicó por 10. No solo arruinaste tu familia, sino que también destrozaste la mía. Espero que puedas vivir contigo misma. No pude responder. No había palabras que pudieran redimirme. Ilaiche, por otro lado, se enfrentaba a cargos graves. El Estado lo acusó de agresión con agravantes debido a la brutalidad del ataque y la evidencia física. Aunque los abogados insistieron en que fue un acto impulsivo de un hombre traicionado, el caso tomó un giro sombrío cuando se presentó la grabación de la llamada al 911. La voz de Ilaiche, rota y cargada de dolor, resonó en la sala del tribunal mientras describía lo que había hecho. Cada palabra era como un cuchillo que atravesaba mi pecho. Mi esposa me traicionó. Perdí el control. Lo lastimé. Lo siento, pero no sé qué hacer ahora, decía en la grabación. Escuchar su voz temblorosa y sus sollozos hizo que todos en la sala, incluso los extraños, sintieran empatía por él. Mientras tanto, yo me sentía como el villano de una tragedia, observada por todos con una mezcla de desprecio y asombro. La familia de Ilaiche también me culpó de todo, y con razón. Su madre, una mujer normalmente dulce y amable, se presentó en mi puerta pocos días después del incidente. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Nunca imaginé que podrías hacerle esto a mi hijo. Él te adoraba, te ponía en un pedestal porque...». No pude responder. No había palabras que pudieran justificar mi traición. Simplemente me quedé allí, llorando mientras ella se alejaba. Mis hijos, por supuesto, no tardaron en enterarse. Olivia, mi hija mayor, fue la primera en confrontarme. La miré con una mezcla de miedo y arrepentimiento mientras me gritaba: «¿Cómo pudiste hacerle esto a papá, a nosotros? ¿Qué clase de madre destruye su propia familia?». Su voz estaba cargada de una ira que nunca había visto en ella, y sus palabras me atravesaron como dagas. Mateo, siempre más reservado, simplemente se encerró en su cuarto, rehusándose a hablar conmigo. Luna, mi niña dulce y soñadora, se sentaba en silencio, mirando hacia la ventana como si tratara de entender algo demasiado grande para su mente joven. Los días se convirtieron en semanas, y pronto llegó el juicio de Ilaiche. El tribunal estaba lleno de familiares, amigos y vecinos. Era como si toda nuestra comunidad estuviera allí, mirando cómo nuestra familia perfecta se desmoronaba públicamente. Durante el juicio, Ilaiche permaneció estoico. Cuando le pidieron que describiera lo sucedido, habló con una claridad que me sorprendió. Ese día, fui a sorprender a mi esposa con un almuerzo. Tenía todo planeado para pasar un fin de semana juntos, algo que pensé que necesitábamos para reconectar. Pero lo que encontré, me destrozó. Perdí el control. Lo siento por lo que hice, pero estaba roto. La persona que más amaba en este mundo me traicionó. Sus palabras resonaron en la sala, y me sentí hundirme más en mi asiento. Cada vez que miraba a mis hijos, veía el reflejo de su dolor. Olivia evitaba mirarme directamente, Mateo apretaba la mandíbula con fuerza, y Luna sostenía la mano de su abuela, buscando consuelo en alguien que no fuera yo. Ilaiche fue sentenciado a 6 años en prisión. Aunque la defensa intentó reducir la pena, el daño físico infligido a Máxime era demasiado severo para ignorarlo. Cuando la sentencia fue leída, un grito desgarrador escapó de Olivia, y mis hijos se aferraron unos a otros mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Esa noche, regresé sola a casa. El silencio era ensordecedor. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de recuerdos felices, momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Lloré en la oscuridad de mi habitación, preguntándome cómo había llegado tan lejos. Había perdido a mi esposo, a mis hijos y el respeto de todos los que me conocían. Y lo peor de todo, sabía que me lo merecía. 8 años han pasado desde aquel día fatídico. La vida siguió su curso para todos los demás, pero para mí, se detuvo. Los días se han convertido en una rutina monótona de trabajo, soledad y remordimiento. Todo lo que una vez consideré mi mundo, mi familia, mi hogar, se ha desvanecido, dejando un vacío que nunca he podido llenar. Tras la sentencia de Ilaiche, nuestros hijos fueron acogidos por sus abuelos paternos. Olivia tomó el rol de madre sustituta, cuidando de Mateo y Luna mientras yo intentaba, sin éxito, mantenerme conectada con ellos. Al principio, les enviaba cartas casi todos los días, llenas de disculpas y súplica, pero rara vez respondían. Cuando lo hacían,
Eran mensajes cortos, llenos de rabia o frialdad: déjanos en paz, nunca podremos perdonarte. Me convertí en una sombra en sus vidas. Olivia se graduó de la escuela secundaria con honores y se fue a estudiar a la universidad en la costa este. Mateo siguió sus pasos poco después, y Luna, que al principio era la única que mostraba pequeños destellos de querer hablar conmigo, finalmente también me cerró la puerta. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas, inexistentes. Intenté reconstruir mi vida, pero era como tratar de levantar un edificio con cimientos rotos. Mi nombre era sinónimo de vergüenza en nuestra comunidad. Los vecinos cuchicheaban cuando me veían pasar, y varias amistades de toda la vida simplemente desaparecieron. Perdí mi trabajo en la firma de diseño, y después de meses sin empleo, terminé trabajando en una tienda minorista. Era un trabajo humilde, pero suficiente para pagar las facturas de una casa que ahora parecía demasiado grande y vacía. Y Laiche, por su parte, intentó seguir adelante en prisión. Mis suegros y mi cuñado, que trabajaba como guardia en el centro penitenciario, me mantenían al tanto de su situación, aunque nunca con amabilidad. Me dijeron que, aunque al principio Laiche estaba devastado, eventualmente encontró una rutina que le permitió sobrevivir. Comenzó a entrenar, a leer y, según su madre, incluso a enseñar clases de alfabetización a otros internos. Era como si, a pesar de todo, siguiera siendo el hombre noble y fuerte que siempre había sido. Cada año, en el cumpleaños de nuestros hijos, intentaba enviarles regalos. Nunca supe si lo recibieron. Solo una vez, en el cumpleaños número 18 de Luna, recibí un mensaje de texto de ella. Fue breve, pero suficiente para que mis lágrimas cayeran durante horas. Gracias por el regalo, pero no creas que esto significa que te perdono. Laiche salió de prisión antes de cumplir su sentencia completa gracias a su buen comportamiento. Me enteré por accidente, cuando Olivia mencionó casualmente en un mensaje grupal que había pasado el día ayudando a su padre a instalarse en su nueva vida. Mi corazón se rompió al leer eso, no solo porque estaba fuera, sino porque nadie pensó en decírmelo directamente. Unos meses después, decidí armarme de valor y acercarme a él. Quería disculparme en persona, aunque sabía que las palabras no serían suficientes. Fui hasta la casa de mi cuñado, donde Laiche se estaba quedando. Toqué la puerta, y fue mi cuñado quien salió primero. Me miró con frialdad y dijo: ¿qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, lo vi, Laiche, de pie detrás de él. Se veía diferente, más delgado, más fuerte, pero también más distante. Me miró con una expresión que mezclaba cansancio y desdén. ¿Qué quieres, Margaux?, preguntó. Era la primera vez en años que decía mi nombre, pero la frialdad en su tono lo hizo sonar como un extraño. Solo quería hablar, dije, mi voz temblando. Quería decirte cuánto lo siento. Por todo. Él me miró durante lo que parecieron siglos, luego sacudió la cabeza lentamente. No hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó. Te perdono porque necesito seguir adelante, no porque lo merezca. Pero no me busques de nuevo. Con esas palabras, cerró la puerta. Me quedé de pie en el porche, llorando en silencio, mientras el frío viento de otoño me recordaba lo sola que estaba. Los años que siguieron no fueron más fáciles. Mis hijos continuaron construyendo sus vidas lejos de mí. Olivia consiguió un buen trabajo en Nueva York, Mateo siguió una carrera en ingeniería, y Luna se graduó de la universidad con honores. Me enteraba de sus logros por las redes sociales o de vez en cuando por mi suegra, quien aún me hablaba, aunque con una distancia que nunca había existido antes. A veces intento imaginar cómo habría sido nuestra vida si nunca hubiera conocido a Máxime. Veo a Laiche y a mí en la casa, rodeados de nuestros hijos y quizás nietos, riendo como solíamos hacerlo. Pero esos son solo sueños. La realidad es que estoy aquí, sola, en una casa vacía, con solo mis errores como compañía. Ahora, cuando me miro en el espejo, no veo a la mujer que alguna vez fui. Veo a alguien que lo tuvo todo y lo desperdició por un momento de egoísmo. Todo lo que quiero es una segunda oportunidad, aunque sé que nunca la tendré. Laiche siguió adelante, mis hijos también, y yo soy solo un recuerdo doloroso en sus vidas. Al final del día, sé que merezco esta soledad. La vida me dio algo perfecto, y yo lo destruí con mis propias manos. Y ahora vivo con las consecuencias, cada día, recordándome a mí misma que fui yo quien arruinó todo.